Creemos que estamos en una discusión muy relevante, porque a diferencia de lo que han dicho algunos diputados preopinantes, yo creo que no estamos discutiendo solo un tema de cómo se distribuye el mercado de la comunicación y qué suerte corren en él las empresas que hacen comunicación. Estamos discutiendo cómo regulamos el usufructo del espectro de radioeléctrico, que es patrimonio de la humanidad, de toda la sociedad, que es custodiado por el Estado y que se establece para el uso de este servicio de la democracia. Estamos hablando de cómo garantizamos el derecho a la información y a la libertad de expresión, que son derechos también colectivos e individuales de toda la ciudadanía. Estamos hablando, en definitiva, de la materialización de la democracia, del ejercicio de la ciudadanía, de la democratización del ejercicio del poder. Siempre fue claro, pero en esta época de desigualdades crecientes y de empresarios multimillonarios que acumulan más que países o continentes enteros, que juegan a ser dioses y que pueden decidir qué se discute, dónde se discute y cómo se discute, es mucho más claro que la administración del Estado es parte de ese poder y no todo el poder. Hay que recordarlo cuando discutimos algo tan relevante como la regulación del uso de nuestro espacio radioeléctrico y una parte importante de la conformación de nuestro sistema de comunicación. Aquí se ha dicho que hay una revolución tecnológica en marcha. Sí, si queremos discutir sobre esa revolución tecnológica, sobre el impacto que tiene sobre la democracia, sobre la sociedad, sobre cómo los seres humanos formamos nuestra opinión, decidimos, construimos sentido común dominante, dijera Gramsci, estaría muy bien. El problema es que este proyecto de ley, si bien en su exposición de motivos, criticando la ley vigente, dice que la ley vigente no trataba de esto y que va a tratar de esto no trata. Nada. Es un tema pendiente que estaría muy bueno discutir. Este proyecto es más bien, y yo aclaro por las dudas, lo miro a Iván Posada, no está, saben que hablo con profundo respeto por el trabajo de todas y todos, pero hay diferencias profundas, porque justamente creo que el problema central, señor presidente, es que este proyecto de ley no aborda desde este punto de vista la situación. Es más bien un plan de negocios que una ley de regulación de servicios de comunicación audiovisual. Se percibe claramente en sus prioridades y surge hasta de su lectura. Desde el arranque con los títulos de los primeros títulos y artículos, licencias, figuras societarias, carácter normativo o escritural de las acciones. En realidad, señor presidente, para encontrar alguna referencia al derecho a la información, a la defensa de la democracia, a la ciudadanía y a la libertad de expresión, hay que ir hasta el artículo 74. Ese artículo es referido al sistema de medios públicos. ¿Sabe por qué, señor presidente? Porque en esta ley solo se establecen obligaciones o fines para garantizar el derecho a la información y la libertad de expresión para los medios públicos. Para los medios privados, nada. Es muy raro. Se elimina todo el título 2 de la ley vigente, de la ley 19.307, que son los principios que además son fundamentales para interpretar cómo se aplica la ley. Me refiero al primer título que se elimina de la ley vigente, habla de los derechos humanos, de la Declaración Internacional de Derechos Humanos, de cómo tenemos que defender la pluralidad, la democracia. Todo eso se elimina. Para lo único que hace referencia a esto es para los medios públicos. Los medios privados solo son empresas que compiten en el mercado. Es una verdadera declaración de principios, respetable, pero es una declaración de principios neoliberal. El neoliberalismo no quiere acabar con el Estado. En realidad busca transformar al Estado en su empleado, redefinirlo y ponerlo al servicio de los negocios privados. Como se dijo anteriormente, creo que el ministro de Industria, Energía y Minas
Paganini, actual canciller, en la Comisión de Industria, lo dijo con absoluta sinceridad. El negocio está en jaque y hay que ayudarlo. Y este proyecto de ley, con toda legitimidad, busca eso, ayudar el negocio. En función de esto hay que reconocer la coherencia en la actuación. Este proyecto es para ayudar el negocio y quienes son protagonistas del negocio, no para ayudar a la sociedad, no para ayudar a la democracia, no para apostar al pluralismo informativo, no para apostar a la construcción de ciudadanía. Es para ayudar al negocio y además al negocio de unos pocos empresarios que cada vez concentran más ese negocio. Y además, un diputado preopinante acaba de decirlo con total claridad. Parece que es hasta deseable la concentración. Yo no soy liberal, pero los liberales por lo menos pretendían que no hubiera concentración, que no hubiera monopolios, que no hubiera oligopolios. Pero además, y con respeto a cualquier actividad humana, no estamos hablando de regular la fabricación de tornillos, de regular la fábrica de calzado donde yo trabajé. Estamos hablando de medios de comunicación que construyen la opinión ciudadana, que son el vehículo para que se exprese la libertad de expresión y que son el vehículo para que se concrete el derecho a la información, que es un derecho humano. Y en ese espacio de la sociedad, menos que en ninguno es deseable la concentración. Menos que en ninguno. En este proyecto de ley, a través de su artículo 94, se deroga la Ley 19.307 de Servicio de Comunicación Audiovisual, aprobada con los votos del Frente Amplio en el 2014. Según todos los discursos públicos reiterados hoy, escuché con mucha atención el informe en mayoría porque además respeto mucho el trabajo del diputado que lo hizo en estos años. Pero se volvió a insistir, como se dijo en la discusión de la rendición de cuentas, que la derogación de la ley aprobada en el gobierno del Frente Amplio era necesaria porque ésta atentaba contra la libertad de prensa y de expresión, controlaba contenidos. No lo dijo él, lo dijeron otros, ejercía la censura y era inconstitucional. Aquí un diputado preocupante dijo que más allá de lo que dijo la Suprema Corte de Justicia, en opinión de él, era inconstitucional desde el artículo 1. Y además que no tomaba en cuenta los elementos del desarrollo de las telecomunicaciones y que era una ley anclada en el pasado. Ya lo dijimos, esta ley tampoco toma en cuenta el tema de las telecomunicaciones. Pero nada de lo anterior se ajusta a la realidad. La Ley 19.307 es garantista, respeta los más altos estándares internacionales, fue y sigue siendo respaldada por la UNESCO, los relatores de libertad de expresión de la ONU y de la OEA, que son insospechados de ser izquierdistas, chavistas o castristas, todos adjetivos que se le dijeron a la ley. No tiene ni una sola disposición que facilite la censura, la prohíbe explícitamente. Lo dijimos en una discusión anterior y lo volvemos a reiterar. No hay un solo periodista perseguido por esta ley, no hay un solo medio que haya sufrido censura por esta ley. Y en cuanto a la inconstitucionalidad, nosotros concordamos con el diputado Melassi, no se trata de juntar cantidad de artículos que hayan sido declarados inconstitucionales o no, pero es relevante decir... Diputado, disculpe, por favor, ¿se puede hacer silencio en sala? Gracias, presidente. Es relevante decir que de 202 artículos de ese mamotreto que nos acusan de ser la ley, solo 8 fueron declarados total o parcialmente inconstitucionales. Y en nuestro país lo que vale es la opinión de quien los decreta, no de cada uno de nosotros. Y además, según expresaron expresamente y públicamente expertos constitucionalistas, ex miembros de la Suprema Corte de Justicia, miembros de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Ley 19.307 superó claramente el test de constitucionalidad. Por lo tanto, creo que es un argumento que no se puede sostener más porque no se ajusta a la realidad. En cuanto a la tan mentada visión de futuro y prever la convergencia tecnológica, tan mencionada como argumento para derogar la Ley 19.307,
No hay una sola medida en este proyecto sobre eso. Lo único que se hizo en ese sentido fue previo y ahora legitimado en esta ley, que es darle a los canales cable la posibilidad de vender Internet y competir con Antel, es decir, golpear a Antel. Antes de referirnos al articulado en sí, es muy importante destacar que este proyecto de ley no es un hecho aislado y sus disposiciones no deben ser consideradas como tales. Antes y durante su discusión, el Gobierno, el mismo Gobierno que impulsa este proyecto de ley, tomó una serie de medidas que objetivamente beneficiaron directamente a las empresas de un oligopolio de medios en nuestro país. No atribuimos intenciones ni atribuimos conductas subjetivas, hablamos de hechos objetivos. Se habilitó a los canales de televisión cable a vender Internet golpeando a Antel en el rubro de mayor desarrollo y de gran importancia en el desarrollo de la empresa pública, 400 millones de dólares al año. Se resolvió el pago de Antel de 10 millones de dólares para tener la señal de los canales 4, 10 y 12 en Antel TV, solo en la pantalla y en una expresión, en un acuerdo que ya se demostró que no sirvió para que hubiera un solo usuario adicional para Antel, que no contribuyó en nada a la proyección de la empresa pública estatal. Se le aseguró a los grandes grupos empresariales mediáticos por decreto año tras año no pagar el canon establecido por primera vez en la historia en la vigente Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Se ha dicho aquí en sala que, según alguna interpretación, se podía haber cobrado un canon por la ley del 2001 que crea la URSSEC. Lo raro es que se diga que eso no se hizo, pero ahora, pudiéndolo hacer, no solo no se haga, sino que se elimine definitivamente y que además esta exoneración que estaba fundamentada en la pandemia se mantenga varios años después de que se decretó finalizada la pandemia. Se flexibilizó hasta el infinito la duración de las tandas y ni siquiera se controla si los canales de televisión cumplen con eso. Y la última medida de otorgarles, cambiándole en el medio los términos del llamado a ese concurso, la totalidad de los recursos del Fondo de Apoyo a la Producción Audiovisual Nacional Sustentable a los 3 canales privados de Montevideo. Y esto se hace mientras se dice que se está tratando de beneficiar a los canales del interior. Un cálculo conservador, muy conservador, en cifras, estima la transferencia de estos años de gobierno a los canales 4, 10 y 12 en unos 22 millones de dólares. A eso habría que sumar lo que ganaron por la flexibilidad y la falta de control en el exceso de tiempo de pauta oficial. No parece ser una situación demasiado apretada la de los canales privados de Montevideo. Estamos hablando de estas medidas prácticas, concretas, que muestran la concepción que señalaban. Este proyecto que tenemos a consideración, ¿es mejor que el que envió el Poder Ejecutivo en 2020? Sí lo es. Tiene razón el diputado Melassi cuando hace su informe en mayoría. Es mejor. Y en eso tiene mucho que ver el trabajo en la comisión de todos, el trabajo del Frente Amplio, el trabajo de las organizaciones sociales y de los expertos que vinieron a alertar sobre la situación. Y no es de recibo que se diga que no podemos hablar del proyecto del Poder Ejecutivo, porque, señor presidente, alguien lo escribió y alguien lo mandó. Y por algo, ese alguien que lo escribió y lo mandó no tenía previsto respetar los derechos de los niños y los adolescentes, no tenía previsto respetar los derechos de las personas con discapacidad auditiva y pretendía una concentración más grande que la que hay. Tenemos que discutir el punto de partida, es inevitable. Se logró poner límites mayores a la concentración, se recuperó el derecho de la objeción de conciencia a los periodistas, que nosotros en la discusión de la rendición de cuentas, cuando se pretendía por tercera vez, creo, derogar esta ley, lo alertábamos. Reconocemos eso, ¿cómo no lo vamos a reconocer? Es de justicia. Pero ocurre que el resultado sigue siendo malo,
Pero, señor presidente, no es malo para la visión del Frente Amplio. Es malo para la democracia, es malo para el derecho a la información, es malo para la libertad de expresión, que es lo que está a juego acá y no los balances contables de las empresas que usufructúan el derecho del espectro radioeléctrico y trabajan en la comunicación. Este proyecto de ley concentra la propiedad y el poder en los medios de comunicación. Este proyecto de ley elimina organismos de contralor, elimina las audiencias públicas. Después se puede decir que no se quiere ser opaco, pero se eliminan las audiencias públicas, no solo la chasca. Y se elimina, como decíamos, el pago de canon por las grandes empresas que tienen licencias, que era un canon progresivo. ¿Actuaron mal los gobiernos anteriores? Puede ser. Pero se resuelve la crítica que se hace a los gobiernos anteriores haciéndolo peor. Es una manera muy llamativa de corregir los errores que se critican. Se nos dice que hay que poner números que sean aplicables a la realidad para la concentración de los medios. Preguntamos nosotros, ¿quién define cuáles son los límites? ¿La sociedad y sus representantes políticos o los grupos empresariales que quieren blanquear lo que hicieron por la vía de los hechos? ¿Que hoy hay situaciones de concentración no deseables? Por supuesto. La ley 19.307 intentaba encontrar un camino para ir contra eso. Porque lo que no se ha dicho en este debate es qué pasaba antes de la ley 19.307. Y antes de la ley 19.307, señor presidente, las concesiones se hacían con discrecionalidad absoluta del Poder Ejecutivo, sin tomar en cuenta nada, a dedo, y en general, por práctica histórica, por favores políticos, sin ninguna otra consideración de ningún tipo. Y eso es lo que se intentaba cambiar con esta ley. Esa es la práctica histórica que hubo. Tenemos el sistema de medio de comunicación que tenemos, hijo de esa práctica histórica. No es que nació como una chirca en una plaza porque llovió. A pesar de los avances que se introdujeron, volvemos a reconocer como la incorporación de grupo económico, que no estaba y que se incorporó y que es un muy buen avance. Esta redacción que tenemos a consideración permite el incremento de la concentración de la licencia y de la propiedad de los medios. Es cierto lo de 3 a 4 y de 3 a 6, pero hablamos en concreto del permiso de tener 8 licencias de canal cable, por persona y por grupo económico. Artículo 16. En el caso de la televisión para abonados existirá un tope de 8 licencias. ¿Por qué esto es central, señor presidente? Porque no se le dio permiso a cualquiera de vender Internet, se le dio permiso a los canales cables, a los que ahora se le aumenta a 8 la posibilidad de tener. Voy a hacer una especulación responsable, pero especulación. Con este proyecto de ley, una persona o grupo económico va a tener hasta 8 licencias de TV cable, que como decíamos pueden vender Internet. Esto posibilita que entre los 3 grandes actores del mercado de la televisión en Uruguay, nos referimos a los canales 4, 10 y 12, puedan acumular hasta 24 licencias de TV para abonados, todas con permiso de vender Internet. Distribuirlos en áreas estratégicas del país, no en los pequeños lugares donde no tenemos Internet, que no va a ser lo que le va a interesar, señor presidente. Fortalecer mucho más su posición ya más que dominante y volver a golpear a Antel. ¿Qué tiene que ver esto con la libertad de expresión y con el derecho a la información? Algunos agregados. El proyecto de ley aumenta el plazo de vigencia de las licencias de 10 a 15 años y por el criterio de renovación automática que establece, las actuales vencerían en el 2030. Aclaremos, es mucho mejor lo que trajeron hoy el diputado Melassi y la comisión que lo que venía en la propuesta. Pero aún así, estas que se renovarían automáticamente a partir de la aprobación de esta ley, terminarían en el 2030, es decir, que no podríamos hacer nada en el próximo periodo de gobierno con la actual concentración y con todo lo demás, con la votación de la ley tal cual está. En la adjudicación de la frecuencia, en el artículo 21,
se plantea cuando se hablaba de realidades. Además de devolverle discrecionalidad al Poder Ejecutivo para decidir sobre muchas cosas, al eliminar las audiencias públicas, la chasca y otras cosas más, se le da, fíjese qué mecanismo se establece para la aprobación de una concesión. Se envía a URSEC en consulta y se le da 60 días a URSEC para pronunciarse, y si no se pronuncia, se considera que está aprobada la adjudicación de la licencia. Todo lo que conocemos, el funcionamiento de URSEC y de la administración pública en general, sabemos que 60 días es en general el plazo que pasa para que vaya de una secretaría a otra o se considere en algún lado. Y corremos el peligro de que efectivamente el único ámbito de contralor que se establece termine aprobando fictamente todas las decisiones del Poder Ejecutivo. Un elemento más para ver el criterio de priorizar el negocio, parafraseando al ministro Paganini, sin pretender ofender ni nada, es ver el criterio establecido para las tandas. Se establece un máximo de 15 minutos por hora y 20 minutos por hora para televisión y radio respectivamente. Pero luego viene una tolerancia de 1 minuto para Montevideo y de 2 minutos para el interior. Pero además la tolerancia será el doble para los programas en vivo. Y además, en una definición maravillosa, en épocas de incremento de movimiento comercial, la tolerancia será de 5 minutos adicionales. Si se considera el Día de la Madre, el Día del Niño, el Día del Abuelo, el Día de la Secretaria, el Día del Amigo, tenemos incremento de movimiento comercial prácticamente siempre. Pero además de eso, estaríamos en realidad en una consideración de que pueden en realidad poner la tanda que se les ocurra. Esa es la verdad de lo que está planteándose aquí. Sería bueno que consideraran si las elecciones también son un tiempo de incremento comercial. En cuanto a la defensa de los cable operadores y pequeños empresarios del interior, sabemos que es de verdad, sabemos que no es mentira lo que lo dicen. Nosotros creemos de verdad en la intención. Lo dije la vez anterior y lo repito, porque no podemos discutir sobre fantasmas, debemos discutir sobre la realidad. Además, entendemos la preocupación mucho más después de todo lo que le dieron a los canales de Montevideo. Debe haber mucho malestar en los cableros del interior, lo entendería perfectamente. Pero nos surgen algunas preguntas. ¿Para qué se habilita la venta de 100% de las acciones a extranjeros en las licencias de TV Cable, si lo que se pretende es defender los canales chicos del interior? ¿Cómo se defiende a los canales chicos del interior autorizando que compren los extranjeros el 100% de la titularidad? ¿Cómo beneficia esto a los cables del interior? ¿Cómo se compagina una cosa con la otra? ¿Cómo se puede decir en sala que va a haber más concentración, que esta ley reconoce que va a haber más concentración? Se dice después que la concentración es hasta deseable, pero a la vez se dice que queremos defender a las empresas chicas del interior. Una cosa no va con la otra. No hay manera de compaginarlo. ¿O es que acaso estamos previendo un escenario donde los permisos de vender Internet, porque en realidad ahora... Disculpe que lo interrumpe otra vez, pero acá tenemos una pequeña reunión que realmente es compleja. Gracias. Perfecto, presidente. Gracias. Disculpe, diputado. No, por favor. En la URSEC, desde que decidieron que se habilitara en la rendición de cuentas la posibilidad de que los cables vendan Internet, se recibieron muchas solicitudes de esta licencia en la URSEC. Varias de cables del interior, varias. Pero ¿sabe qué, señor presidente? Se recibió una sola solicitud para brindar el servicio. Parece ser que había muchos empresarios legítimamente, porque desde el punto de vista de los empresarios es legítimo, en aumentar el valor de sus empresas a través de solicitar la licencia, pero no ejecutarlas. Para ejecutarlas hay un solo pedido. ¿Sabe dónde es, señor presidente? En Montevideo.
llamativamente por los canales 4, 10 y 12. Y en un barrio de Montevideo que ya tiene fibra óptica por Antel, al mismo precio que Antel y a una velocidad teóricamente igual, que en realidad va a ser menor por la modalidad que usan, usando la referencia con dedicado. Por lo tanto, la aplicación hasta ahora de esta cuestión no ha dado que haya generalizado nada en el interior, sino que los 3 canales de Montevideo, que dijimos que al no estar definida zona geográfica ni nada, iban a ser beneficiados por esta ley, por la derogación que hicimos en la rendición de cuentas, lo que están haciendo es competir con Antel en un lugar donde Antel ya lo tenía cubierto y bien, sin beneficiar ni en calidad de servicio ni en precio. Eso es lo que está pasando en la realidad. Termino, señor presidente, diciendo que aquí se plantearon, con todo derecho, todos tenemos derecho a fundamentar y a basar nuestra fundamentación en lo que entendemos justo y mejor, que sobre la ley 19.307, que hoy se va a derogar, o se intenta derogar, hubo opiniones negativas. Es cierto que hubo opiniones negativas. Ahora, sobre esta que vamos a aprobar, el Consejo Directivo Central de la Universidad de la República, por unanimidad de todos los decanos, de toda la comunidad universitaria, afirmó que esta ley en discusión no cumple con los estándares de calidad democrática en materia de comunicación, como sí cumple la normativa vigente, y es crítica con el gobierno anterior también esta decisión. Dice que tuvo parcial y tardía aplicación en el gobierno anterior y muy escasa en esta. La iniciativa habilita una mayor concentración y extranjerización de los medios de comunicación del país, inhabilita la participación ciudadana y no garantiza la transparencia en las decisiones sobre uso de espectro y regulación de los medios. No lo decimos nosotros, lo dice por unanimidad la Universidad de la República en su Consejo Directivo Central. Terminamos planteando, señor presidente, 2 cosas. Cuando se habla de qué papel jugó la ley 19.307, además de cambiar la discrecionalidad absoluta que había antes, en el artículo 202 se derogó el decreto ley número 14.670 del 23 de junio de 1977, plena dictadura, pleno plan Morgan, que estaba vigente, y el decreto ley número 15.671 del 8 de noviembre de 1984. La dictadura estaba tan preocupada por seguir beneficiando a algunos medios que hizo un decreto poquitos días antes de irse. Esos 2 decretos de la dictadura fueron derogados por la tan atacada ley 19.307. Pienso que era hora y que fue un gran avance democrático y que la ley solo hubiera valido la pena por este artículo y por estas 2 derogaciones. Terminamos haciendo nuestro ese planteo de la UDELAR. Este proyecto de ley, lamentablemente, no lo decimos con alegría, favorece la concentración de la propiedad, favorece la extranjerización, elimina los controles sociales y hace más opacas las concesiones de la licencia. Queremos decir, señor presidente, que no está mal tener en cuenta la opinión, la perspectiva y las necesidades de los empresarios. Son una parte y una parte muy importante de la sociedad y también del mercado de la comunicación. Lo que está mal es que se tome únicamente en cuenta